Soy Javier Almendros y este es el podcast número 324. Hoy para contaros una victoria, de nuevo, en playoffs que probablemente no se daba desde 2018, si no recuerdo mal, justo antes, ¿no? De la victoria frente a Rams en aquella última Super Bowl de la era Belichick-Brady y que además, cuyo partido creo que me ha recordado bastante al que vimos ayer, eso sí, en aquel caso fue con muchos menos errores. Victoria de New England bastante clara, bastante merecida, 16-3 frente a unos Chargers que fueron muy inoperantes, ofensivamente hablando, y que dejó un poco a la suerte única y exclusivamente de detalles ofensivos de New England la finalización y el romper un poco el partido. Este partido se puede ver o se puede leer de muchísimas maneras, pero creo que solo cabe destacarlo desde el punto de vista desde la defensa de New England, liderada por un Zach Kurr que si bien he podido decirle cosas y criticarle durante esta temporada con su capacidad o incapacidad más bien de tener una agilidad rápida en cuanto a ajustar planteamientos ofensivos, la situación defensiva y el cómo el equipo planteó esta victoria que se sostiene sobre su planteamiento y sobre la ejecución de los jugadores frente a unos Chargers que a priori venían con un marchamo mucho más poderoso de lo que luego demostraron en el partido. Creo que deja a las claras que probablemente es el gran nombre, ¿no? Zach Kurr cambió, porque para mí la defensa de New England ayer cambia completamente respecto a lo que hemos tenido durante toda la temporada. Creo que hacemos algo más o mucho más de individual. Confundimos completamente a Justin Herbert, que tuvo que correr por su vida. Todos los lanzamientos que tuvo que realizar, en gran parte de ellos Justin Herbert tuvo que andar esperando tiempo sin tener claro la línea de pase, y luego a partir de ahí placajes prácticamente ninguno fallado. Marcus Jones también haciendo las jugadas clave en momentos puntuales, pero ya os digo, más como esquema que por una individualidad, porque luego el equipo funcionó muy bien. No puedo destacar a alguien o a uno por encima del otro porque, como os he dicho, ¿no? Creo que hay un desempeño en común. Evidentemente hay jugadores que hicieron un gran partido: Marcus Jones, Milton Williams, Spillane Ellis, Jennings. O sea, hay muchísimos jugadores que creo que cabe destacarlos en este partido, pero creo que fue el conjunto al final lo que hay que destacar, y por lo tanto poner a Sakur muy muy por encima, ¿no? Del resto, en un partido además que creo que tenía un significado especial desde el punto de vista, como os hablaba en la previa, de marcar un poco las diferencias en cuanto a, bueno, que no habíamos sido, yo creo, el equipo valorado, ¿no? Lo que habíamos estado, yo creo, como underdogs, entre comillas, o como el equipo tapado, porque nuestro calendario había sido inferior y porque éramos un equipo inferior. Al final hoy New England ha pasado, Buffalo también, compañero de la AFC Este, ha pasado, y creo que vamos a ir un poco poniendo encima de la mesa nuestro marchamo de equipo. No sé hasta dónde llegaremos, pero creo que nadie ya puede dudar que somos un equipo que por merecimiento propio se ha ganado y está en la situación en la que ha llegado, que es a ser uno de los 8 mejores equipos, ¿no? De esta temporada 2028, marcando además probablemente el futuro de un proyecto, el de Bravel, el futuro de un quarterback también, el de Drake May, sin haber hecho un gran partido, evidentemente, y el futuro de un conjunto de coordinadores, Sakur, como os decía, el propio McDaniels, el conjunto en sí de una plantilla que venía de 4 victorias en la temporada pasada, de ser prácticamente número uno del draft, y que ha tenido no solo 14 victorias durante este año, sino que además ha supuesto la,
la consolidación de un proyecto que realmente estaba en un comienzo o estaba en ciernes para convertirse ya en una realidad después de ganar ayer el partido de Wildcard, y sobre todo el cómo lo hizo, ¿no? El partido no tiene tampoco grandes cambios, es prácticamente monotema con una situación global de principio a fin, y es la incapacidad de Chargers de conseguir más allá de 30 o 40 yardas cualquiera de los drives, incapaz completamente, ahogado por la defensa de New England, de poner un drive encima de la mesa. Los 3 puntos vienen de un drive incompleto también, de jugadas, digamos, que no acaban luego de consolidarse en campo rival, y es el único field goal el que consiguen. Hay otro drive que ya en red zone, por una pérdida de balón de Drake May, acaban siendo incapaces, ¿no?, de convertir el touchdown, y pierden además en turnover on downs en un 4ª y 2, muy bien defendido por la defensa de New England y por González, que venía además previamente de un tackle de Marcus Jones a un Justin Herbert que prácticamente entraba solo, ¿no?, y le paró en esa yarda 2, con la diferencia de tamaño, ¿no?, que hay. El ataque de Chargers fue prácticamente dándose de golpes durante todo el partido, ¿no? La posición terrestre era inútil, con únicamente Kimani Vidal, aunque habían activado a Marion Hampton, teóricamente su estrella. Solo tuvo 2 snaps, y evidentemente pronto debieron ver que no estaba para jugar. No, creo que no le dieron ya más. El juego terrestre estaba completamente imposibilitado. Entre tackles, ya lo habíamos dicho, era uno de los equipos que peor corría. Por fuera no consiguieron salir prácticamente nunca, con lo cual todo eran jugadas aéreas y de yardaje largo, en el que New England, ya os digo, por esquema, aunque jugó también algo de zona, por esquema imposibilitó muchísimo, confundió tremendamente a Justin Herbert de principio a fin. Y cuando luego intentó, en algunas jugadas clave, con receptores libres, la suerte o el buen desempeño de nuestros cornerbacks imposibilitó luego el completo, ¿no? Podemos recordar una jugada de González en un back shoulder, creo que es a Quentin Johnston, un prácticamente completo a Ladd McConkey que rompe Marcus Jones en el último momento. Una jugada también en la primera mitad con Christian González de espaldas al balón, que podían habernos pitado pass interference, algún pass interference que, bueno, sobre todo a nuestro número 7, que también, bueno, pues eso, creo que fueron ahí en ese aspecto, que estaba bien pitado, evidentemente, pero que bueno, que tampoco creo que era muy evidente o tremendamente evidente. Todas esas jugadas al final, en momentos clave, iban de nuestro lado. Aparte de que teníamos la capacidad, como la secundaria sostenía el partido, aunque no tuvimos pass rush en ningún momento, sí que controlamos tremendamente bien la situación en el pocket, con un Justin Herbert que tenía que huir por su vida, ¿no? Y que ahí yo creo que fue probablemente el punto más reseñable en lo negativo, ¿no?, de la defensa, en el que no jugamos con spy en ningún momento, y la capacidad de Justin Herbert de salir huyendo, de dar continuidad a la jugada, estuvo ahí desde el primer momento. La verdad es que luego, en cuanto a lo que son estadísticas, tampoco creo que valga la pena, ¿no?, demostrar nada. Es verdad que hace 19 de 31 con un 60% de completos. 150 yardas son las que hace Justin Herbert, con evidentemente una gran parte, 60 o 70, concedidas en esa especie de prevent que jugamos cuando ya quedaban 5 minutos. Pero todo ello yo creo que aderezado de una inconsistencia provocada por nuestro, ya os digo, planteamiento defensivo. De principio a fin,
la situación ofensiva de Chargers estuvo imposibilitada, no encontraron nunca solución, el juego de carrera era inexistente y en las jugadas clave nuestra secundaria, nuestros linebackers estaban atacando siempre muy rápido al balón, minimizando yardas after catch, ningún fallo también en los tackles cuando los pases eran tardíos y además con Justin Herbert completamente perdido, ¿no? Todo el partido. Hubo momentos, ¿no? Bueno, nos fuimos 6-3 y estuvimos 6-3 gran parte de la primera mitad completa, cerramos 6-3 y un tercer cuarto que también estuvimos 6-3, 9-3, una gran parte también del partido. Y en ningún momento daba la sensación de que Chargers, si no hubiera pasado nada raro, el partido se hubiera podido dar la vuelta. En ningún momento les veías que incluso aunque te hicieran una big play de 50 yardas o 60 yardas, como no fuera touchdown, siempre veías que tenías una opción, ¿no? Les defendimos muy bien, como os he dicho, ¿no? Ese drive en el que perdemos el balón en la yarda 10 por parte de Drake May, les defendimos muy bien también en la jugada del field goal, 2 o 3 veces ya en yarda 40-45 de nuestro campo también fuimos capaces de conseguir el sack o de conseguir el tackle for loss que les hacía al final hacer un punt, ¿no? Y morir un poco en la orilla, yarda 45, yarda 50, ¿no? Porque tampoco creo que se jugaron muchos más que cuarta y 2 o cuarta y 1, cuartos downs básicamente. De hecho, el principal miedo era que nosotros cometiéramos algún error. Para mí, el miedo para mí era alguna otra pérdida de balón que fuera retornada o que no sucediera, digamos, una jugada en sentido contrario a lo que luego habíamos visto, ¿no? Previamente con Drake May, con pérdidas de balón en yarda 10, yarda 15, 20, lo que fuera, que nos permitiera ya romper el partido con un touchdown que probablemente sería definitivo, ¿no? Ese touchdown al final llegó de un drive y llegó de un drive limpio. Es verdad que tuvimos finalmente esa jugada con un fumble en el último cuarto, con un Justin Herbert que yo incluso dudé que pudiera volver a jugar, con 2 golpes bastante duros, perdiendo el balón con un strip sack de Marcus Jones y recuperado creo que es por Christian Ellis en campo ya rival, pero que al final no acabamos de completar, no acabamos de conseguir absolutamente nada, ¿no? El drive final para cerrar el partido viene de nuestro lado. Y por el lado ofensivo, las situaciones que podíamos corrimos bastante bien, más con Rhamondre Stevenson que con TreVeyon Henderson, es verdad. La percusión, digamos, con Rhamondre Stevenson funcionó bastante bien, conseguíamos primeros downs y conseguíamos sostener el drive, probamos varias cosas, jugamos en zona intermedia, jugamos también durante algún momento pase rápido hacia el exterior con los tight ends incluso abiertos, Kayshon Boutte, que fue clave también en ese juego por el exterior para atacar esa zona que nos habían planteado, atacando en la flat también lo conseguimos durante ciertos momentos del partido. Teníamos también a Hunter Henry por el centro, Stephon Diggs tuvo también alguna jugada, sacamos también algún tipo de trick play en algún momento, pero claro, las pérdidas de balón al final, turnover on downs, 2 la interceptación, 2 fumbles, aunque uno luego finalmente lo recuperamos, todos esos drives, aunque no cometimos penalizaciones como Chargers, que tuvieron alguna penalización de false start, creo que por ese lado se nos fue un poquito el partido más largo de lo que debía haber estado, ¿no? Porque el ataque no estuvo a ese nivel. La situación parece que confundió en cierta manera a Drake May, no encontrando a los receptores muy limpios, no consiguiendo separación, no acabando de completar muy bien. Un pocket además muy sucio, luego si queréis también hablamos de ello. Evidentemente también hubo prácticamente un fumble,
o sea, se le escapó de las manos el balón. Una vez al menos a Hunter Henry, otra vez a Stephon Diggs, de Mario Douglas. Hay incompletos que son también del, responsabilidad del receptor, y eso fue dando un poco de inconsistencia, ¿no? Y de continuidad a algunos de los drives en los que sí que poníamos yardas. Ya os digo, finalmente yo creo que hacemos más de 400 yardas en total, que es un partido para haber anotado muchísimos más puntos, ¿no? Pero fue un poco inconsistente en ese aspecto, a pesar de que luego Borregales no falló ninguno de los ni los 3 field goals ni el extra point luego que tuvo. Es cierto que en general la ejecución del ataque es lo más negativo, digamos, de este partido, o lo menos positivo, con fallos en la contención en el pocket, sobre todo por la izquierda, con un Jared Wilson y Will Campbell muy superados por los esquemas. Era más esquema que el 1 contra 1 y poder físico, básicamente. Colapsaron el pocket tanto por Bull Rush como por Stance, y eso yo creo que mantuvo un poco también inconsistente a Drake May, que finalmente se fue con 5 sacks, si no recuerdo mal, 6 para Justin Herbert, ya os digo, lo peor para mí, o lo más relevante del partido en lo negativo, son las líneas ofensivas, ¿no? Y en ese aspecto también creo que Drake May no acabó de encontrar el feeling al partido. Creo que debía haber sido mucho más paciente y mucho más cómodo y mucho más tranquilo en las situaciones en las que se veía agobiado o acuciado, en el que haber protegido mejor al balón. Los dos fumbles creo que eran mitigables si hubiera detectado bien la presión. Sobre todo el segundo, era claro que corría el riesgo de lo que luego finalmente sucedió, sobre todo gracias a que lo recupera, ¿no?, Jared Wilson. Pero creo que es fundamental desde mi punto de vista que aprenda, ¿no?, también a limitar. Eso lo dará también la edad y la experiencia, pero que aprenda a limitar que muchas veces no hay jugada y que tiene que asumir el sack y se acabó, ¿no? No hay más tutía. Pero es verdad que es un jugador, y lo consiguió en alguna escapada, ¿no? Incluso ya con el pocket colapsado y con un defensive line encima, otro cogiéndole el tobillo, y acabó escapando, ¿no?, para una gran carrera. Con lo cual, evidentemente, es el tipo de quarterback que tenemos, y hay que vivir evidentemente con ello. Pero ayer creo que una de esas jugadas podría haber puesto en riesgo el partido, ¿no? Si hubiera anotado Chargers, habiéndose puesto con un 10-6, un 10-9, pues la cosa habría estado, digamos, un poquito más en el alero. Aunque ya os digo, ¿no?, la sensación era que nuestra defensa lo tenía completamente controlado, ¿no?, de principio a fin. Como os he dicho, muy buen partido de Zach Kurtz, de la defensa. Destacar jugadas claves, Marcus Jones, González, las recuperaciones también, muchas veces en momentos claves, de Milton Williams. Barmore también hizo un gran partido, Clevon Chesson, Anfernee Jennings, Craig Woodson como máximo tacleador sin fallar. La defensa contra la carrera, cómo se cerró a gente que es realmente importante, ¿no?, como Keenan Allen, McConkey o Quentin Johnston. En general, un enorme partido, inesperado, además, de una defensa que de nuevo, ¿no?, 6 o 7 años después, nos daba un recital de este tipo, ¿no?, en el que prácticamente apabullaba, ¿no?, al equipo rival. Y desde ahí, pues que el ataque un poco hubiera sabido leer un poco ese partido, aunque lo hizo bien, por momentos. Ya os digo, ¿no?, Kayshon Boutte enlazó de nuevo un grandísimo partido. Yo no lo ponía tan principal, me lo estaba diciendo Sergi en la previa, y yo es verdad que le veía, bueno, este tipo de lanzamientos al exterior, pero creo que esos 4 lanzamientos dieron un poquito de gas, sobre todo uno de ellos, que se acabó convirtiendo en una jugada rota, en una jugada de continuidad de estas tan buenas, ¿no?, que sabe ejecutar Drake May, y acabó consiguiendo esos 30 y tantas yardas, que a la postre fueron otros 3 puntos para meter en 9-6. El touchdown a Hunter Henry por parte de Drake May también es clave, tanto con la
la atrapada de Hunter Henry como en sí por el lanzamiento, ¿no? Muy ajustado, ni corto ni largo. Prácticamente Derwin James 1 centímetro más corto lo habría tocado. Más largo, Hunter Henry creo que no habría sido capaz de atraparlo. Hay errores. Austin Hooper también en un lanzamiento que está sobrelanzado por parte de Drake May. Ya os digo, muchos balones, al menos 3 o 4 con drops por parte de los receptores. Pero en general el ataque, la única rémora es esa, ¿no? Que no supiera leer el partido y fuera más paciente, ¿no? Más de control. Probablemente creo que se corrió demasiado poco para lo bien que estábamos corriendo. Evidentemente, en cuanto una de las carreras no funcionaba, estábamos ya limitados, ¿no? Obligados a pasar y con esas deficiencias, ¿no? Con las limitaciones a priori que teníamos. No hubo lesionados también, aunque González se fue con un tema de un golpe en la cabeza después de un balón defendido en el lateral a Quentin Johnston. Espero que no sea nada grave. Él se fue dentro del protocolo y ya está, pero espero que no se pierda el partido. Vamos a ver por dónde acaba saliendo. Finalmente, como os he estado diciendo, Booty pudo jugar, con lo cual dejaron inactivo a Jeremiah Webb. El resto más o menos los mismos: Marcus Bryant, Kadawan Wallace, Brandon Swinson, Dipre, Khyiris Tonga y DeVito. Khyiris Tonga, el único teóricamente fuera por problemas físicos. Y el partido a priori, ya os digo, ¿no? Fue una continuidad. No hay momentos, aunque es verdad que New England pierde 2 veces el balón. Una lo hace Chargers, la parada en 4ª y 2, pero todo eso evidentemente tiene poco a poco suma en el resultado final del partido, evidentemente, pero no hay un cambio de momentum. Para mí el partido fue muy plano en ese aspecto, ¿no? No se puede destacar un momento puntual, un momento clave. Aunque no hubieran ejecutado el 4ª y 2 y hubieran lanzado un field goal, no habría cambiado nada. Y aunque Drake May no hubiera perdido los balones que perdió, tampoco creo que cambiara nada. Chargers no lo aprovechó. Nosotros no sé si habríamos llegado tampoco a poder anotar. El balón que yo pensaba que iba a significar un poco el final del partido, cuando ya en el último cuarto hacemos el sack a Justin Herbert y recuperamos el balón, tampoco supuso, ¿no? La anotación, y fue un 3 y fuera. Bueno, pues poco más que deciros, ¿no? Creo que es un grandísimo partido, en un momento importante, como es en la Wildcard. Esto nos llevará a recibir en Foxborough la semana que viene, bien a Houston o bien a Steelers, porque ganó Buffalo, y por lo tanto tendrá un seed 6 peor que el 3, perdón, que el 5 y el 4, que es el que se estará jugando esta noche en el Monday Night, con Steelers y Texans, y por lo tanto a continuar. No sabemos este viaje hasta dónde nos puede llevar. De momento hemos tenido muchísimas sorpresas este año, todas positivas, incluyendo esta wildcard. Detalles que os cuento, ¿no? Jugamos e iniciamos aunque luego estabilizaron el número de carreras entre Trevion Henderson y Rhamondre Stevenson. Empezamos corriendo con Rhamondre Stevenson, mucho más productivo. Se corrió mucho más desde posiciones de fullback y posiciones con 2 tight ends, etcétera, que realmente unas posiciones pesadas, sacando a Munford, etcétera. Escondimos un poco toda esa parte de esquemas. Comenzamos todo lo defensivamente con esquemas de presión de 4 hombres, sin gran productividad, y a partir prácticamente del segundo cuarto ya empezamos a lanzar muchísimo blitz. Es el partido, yo creo, que más blitz hemos lanzado incluso el blitz de 3 o 4 hombres, confundiendo y haciendo todavía más difícil, ¿no?, la situación a Justin Herbert, con casi un 50%, 40 y tantos de blitz en el partido, ¿no? Muy por encima de nuestro porcentaje habitual, que está entre el 20 y el 30. Fundamental, yo creo, ese ajuste, porque no acabábamos de conseguir pass rush
contra una de las peores OLs de la liga, si no la peor, como os contaba, ¿no? Salía la estadística de que a Justin Herbert le habían hecho al menos 4 sacks en 8 de los partidos de esta temporada. Y todo esto venía, yo creo que en parte por las lesiones que han sufrido en la línea, y luego tienen una incapacidad clara, ¿no? Con el sistema de Greg Roman para encontrar receptores abiertos. Creo que ahí se lo tienen que hacer mirar. Pero bueno, carreras de Herbert, creo que fue prácticamente se tuvo que echar el equipo a las espaldas pensando en que no estaban los receptores abiertos, porque si no, evidentemente la responsabilidad es suya, que no los vio, pero corrió por su vida prácticamente durante todo el partido, y en muchos momentos salvó él el drive con primeros downs o con consecución, o salvando sacks que se podían haber convertido en sacks, en pérdida de yardas, y convirtiéndolas en jugadas positivas. El 4th-y-2 que no se completa, y la defensa en la red zone, que salva la situación, creo que fue el primer momento. No, claro, nadie pensaba que este partido iba a ir por estos derroteros, pero fue un momento también muy muy importante. Drake May corriendo es probablemente también una de las claves del partido. Tiene una carrera de 40 yardas, pero es al final el corredor que más yardas hace, récord además de la franquicia, más de 60 yardas, varios primeros downs, etcétera, con lo cual también es una situación clave, porque marcó un poco el spy, ¿no?, de Diane Henley, que estuvo muy muy pendiente de él, y que creo que también es clave, ¿no?, de cara al futuro, porque si te está marcando un linebacker, es muy muy complicado que juegues tan profundo, ¿no?, con 2 safeties, porque al final estás limitando muchísimo, ¿no?, el juego de carrera en el juego corto, ¿no? Si te juegas con 2 safeties tan profundos y uno de los linebackers tiene que hacer de spy, estás jugando en inferioridad de condiciones contra el juego de carrera, ¿no? Ya os he dicho muchas veces, esto es cuestión de matemáticas. Y aunque yo no sea partidario, ¿no?, de las carreras de May, los golpes, etcétera, evidentemente esto es una ventaja competitiva, ¿no?, respecto a otros quarterbacks y respecto a los sistemas que tenemos ahora, mucho más cuando se está jugando en níquel la gran mayoría de las veces. La clave de este partido en lo ofensivo para mí es cómo se disolvió una línea ofensiva que no lo había estado haciendo tan mal últimamente, ¿no? Volvimos un poco a ver los fantasmas de origen. Problemas sobre todo además por esquema, no en sí por 1 contra 1. Muchísimos problemas y muchísimos de los sacks vinieron por stunts, con cambios de asignación, sobre todo por el lado izquierdo, con bloqueos laterales del defensive line para que bien Tuopolotu o Khalil Mack entraran por el centro, haciendo auténticos destrozos en los que Jared Wilson, como siempre, le pillaba desprevenido. Esa parte creo que la tienen que entrenar y la tienen que practicar. Los 2 primeros sacks vinieron por ahí, jugadas además con pérdida de yardas que hacían muchísimo daño, ¿no? Y mucho más en un partido como este. Había 0 dudas con la recuperación de Jared Wilson que Ben Brown no sería titular, sino que Jared Wilson está clarísimamente por delante. Will Campbell, evidentemente, no es ninguna duda respecto a Adrian Love, pero creo que hay que practicar muchas cosas. Las stunts es uno de los principales problemas, y habían estado haciéndolo mucho mejor últimamente, pero hay que también mencionar cómo, y ahí no es solo Will Campbell, sino todos, en movimientos de bull rush el pocket colapsaba, ¿no? Probablemente no conseguían llegar a May, pero sí que colapsaban el pocket lo suficiente, ¿no?, para conseguir pues ese balón tocado y esa presión sobre May, que no encontraba un pocket limpio, ¿no?, y cómodo sobre el que lanzar, y yo creo que eso le afectó también, ¿no?, en cuanto a su desempeño durante todo el partido. Ya os digo, creo que donde se limita, donde se para esos ataques de bull rush, intentar trabajar mucho mejor las stands y los cambios de asignación, creo que es fundamental, ¿no?, para un Texans
o un Steelers que tendrá mucha más calidad individual en el aspecto del pass rush y que nos han demostrado, creo, vulnerabilidad desde mi punto de vista estos Chargers que a priori no tenían tanto, aparte de Tuipolotu, algo de Tart por el centro y Khalil Mack bueno, que ya no es el Khalil Mack de 20 15 o 20 sacks, evidentemente, pero que sí que seguía dando guerra, ¿no? Sobre todo con Will Campbell, ¿no? Que yo creo que se vio un poco sobrepasado en ciertos momentos con movimientos, ya os digo, ¿no? Más de estos de Bull Rush, etcétera, que de otra cosa. Lo del Spy de Drake May ya lo tengo. Muy buena defensa contra la carrera. Fue otra de las claves. Limitamos, no sé cuánto saldrá en cuanto a yardas por acarreo, pero no estará muy lejos de 2 o algo así. Dejarme. Claro, si quitamos las de. Si quitamos las de Herbert, son 2,8 las de Kimani Vidal cuando lo intentó, ¿no? Con Marion Hampton, ya os digo, ¿no? Incluso con yardaje negativo. Quitando las de Herbert, que son las de escapada, era por debajo de 3 yardas por intento, ¿no? Les limitamos y les dejamos prácticamente sin capacidad, ¿no? De establecer play action, que es una de las claves, y de usar el juego terrestre. Yo creo que fue una de las grandes e importantes, ¿no? Ejecuciones del partido de ayer. Ya os comentaba antes, pero creo que es una de las claves también en el segundo tiempo, cómo volvimos a buscar la parte exterior, el juego corto de 5, 6 yardas, la flat. Hunter Henry se usó abierto en muchas de las ocasiones. Kayshon Boutte lo hizo también, incluso uno de los pases a Ramondre Stevenson, el check down a Westover. La parte abierta, la parte cuando el equipo como Chargers estaba tan echado hacia atrás y jugando cover 3, cover 4, dejaba esa primera línea de defensa, la flat un poquito más descubierta, y lo usamos, ¿no? Mientras manteníamos un poquito el aire, ¿no? de los drives, ¿no? En momentos puntuales y también dentro de nuestras capacidades, montando shotgun, evidentemente, y lanzando pases muy rápidos hacia el exterior, ya os digo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí a partir de muy rápidamente empezaron también a corregir, te montaban individual o te ponían incluso algún cornerback a atacarte desde el lateral, desde el blitz, para imposibilitar un poco la línea de pase. Pero bueno, eso fue también una de las jugadas clave, ¿no? Que tengo apuntadas. Una opción también para convertir, creo que era un tercer down de Drake May. Yo creo que en New England llevábamos sin ver una opción, quitando evidentemente el año de Cam Newton. Pues no sé, si hablamos de playoffs, pues probablemente nos tengamos que remontar a, no sé, a los años 80, 90, ¿no? O sea, probablemente, ya os digo, 30 años a lo mejor sin ver una opción, y ayer la vimos, ¿no? Con Drake May convirtiendo para un tercer down. Usamos cosas muy novedosas, defensivamente hablando. Recuerdo front sevens no simétricos, muy desviados hacia uno de los lados, usando a Barmore de wide end, abriendo muchísimo también en técnica 9 a Chesson, cayendo en cobertura a todo un lado derecho y haciendo blitz desde el lado izquierdo. Frentes tremendamente nuevos. Yo creo que no los habíamos visto, o si lo habíamos visto era tremendamente puntual, y ya no solo le pongo la mención de honor como al principio, y lo recupero lo de Zach Kurr por el planteamiento, sino por conseguir algo tan nuevo, tan diferente a lo que habíamos estado jugando, que funcione y que la ejecución sea tan perfecta. Creo que es clave, ¿no? Y no podemos olvidarlo. Los drops que os he dicho, cuando tenía Drake May tiempo, completaba, bajo presión, evidentemente ahí había un problema. Si tú le das 3 o 4 segundos a Drake May, acaba completando sin ningún problema. Lo del blitz, que ya os lo he contado, no me gustó para nada la prevent del final,
para ganar, bueno, para vender esos, es verdad que recuperan el balón como con 5 o 6 minutos después del 16-3, y es cierto que teníamos que hacer eso, pero había tiempo más que de sobra si no hubiera sido por la defensa, de que nos hubieran anotado un touchdown y haber intentado un onside kick. Evidentemente esa era la parte mollar, ¿no? de la situación. Terminar con, con una parada también en el partido, con un cuarto down, y terminar poniendo la rodilla, creo que también es una mención de honor, ¿no? A esta defensa y a este ataque, a pesar de que, ya os digo, el drive de Prevent creo que nos había puesto ahí un poquito, pues eso, en ciertos problemas, ¿no? Dentro de la situación general del partido. Hasta aquí un poco las claves, ¿no? De lo que vi en el partido. Ya en el desempeño personal, ya os digo, Drake May, cuando tuvo tiempo y cuando tuvo un pocket limpio, creo que lo hizo bien. Corriendo, evidentemente, es un arma extraordinaria. Lo vimos ayer, 66 yardas, 2 primeros downs. La opción que os he dicho, otra escapada o dos, evidentemente son jugadas claves. Pero la interceptación, ya hemos hablado de lo de los balones tocados en la línea de scrimmage, llevaba mucho sin suceder. El problema es que era en la yarda 10 o algo así, y el problema es además que le cae, ¿no? Ahí de rebote a un, a un defensor de Chargers, ¿no? Cuando podría haber sido un incompleto, evidentemente. Pero bueno, creo que hay que cuidar más, y sobre todo en los dos fumbles, aunque uno finalmente no lo perdemos, pero creo que son balones que tiene que proteger, asumir el sack o lanzarla fuera, sin más, y, y a partir de ahí, nueva jugada, ¿no? Si no, ya vimos, ¿no? Golpes de estos laterales desde fuera son muy, muy peligrosos. Como tengas el balón en posición de lanzamiento, etcétera, es fácil que lo pierdas. Aún así, evidentemente no es un mejor partido, pero para ser un partido de playoffs, los cuartos downs que se convirtieron, los terceros downs que se convirtieron, algún lanzamiento a Hunter Henry, no solo ya el touchdown, sino un tercer down, los lanzamientos a Booty, creo que sigue teniendo ese poise en el pocket, ese momento clutch, etcétera, que con una línea mucho mejor trabajada, mucho mejor, dándole tiempo, creo que es imparable, sinceramente, ¿no? Incluso en partidos como los de ayer, que no estuvo nada clara, ¿no? La capacidad de nuestros receptores de estar abiertos y de estar posicionados. En la OL, lo que os he dicho, ¿no? Principalmente la parte izquierda, nos hicieron muchísimo daño. La parte buena es que no nos ha hecho perder el partido. Creo que Dan Marrón debe volver a sentarse con ellos y trabajarlo. Es una oportunidad lo que nos hacen ayer para poder enseñar y explicarles que ahí tenemos un problema, que aprendan, que se desarrollen, que fue por la izquierda. La parte de colapso del pocket creo que también muestra una debilidad que debemos trabajar. Debemos tener un pocket mucho más limpio y mucho más abierto. Ayer ese colapso imposibilitó la progresión en vertical de Drake May, y le hizo perder, evidentemente, también confianza en su protección lateral, en su protección ciega, y eso creo que minimizó también el potencial de Drake May, y eso es lo que hay que corregir, ¿no? Porque ayer no fueron sacks de pérdida de 1 contra 1 en lo general, sino que fueron situaciones en las que el pocket colapsó, o por esquema perdimos un poquito la cobertura, desde mi punto de vista. Muy, muy bien cómo se corrió. Vimos movimientos laterales de gente como Onwenu, bloqueando hacia la izquierda con cambios de asignación. Eh, Vimos un juego de carrera muy, muy bueno también, en general, con Ramondre Stevenson, y en particular en alguna jugada también contra Trevion Henderson al final del partido. Para mí, es lo
lo más positivo de la línea ofensiva, que creo que dio capacidad para mover terrestremente, de manera terrestre, el balón, y creo que por ahí hay cosas todavía sobre las que se pueden seguir construyendo. En el apartado de running backs, lo que os he dicho, mejor Ramondre Stevenson que Trevion Henderson, incluso se le usó, que yo pensaba que iba a haber algún tipo de sorpresa en balones a la flat, en algún tipo de jugada de carrera, que en espacios ya sabemos que cuando reciben espacios es muy complicado de bloquear, de tirar al suelo, y consiguió algún primer down y alguna yarda de continuidad después de contacto. Igual corriendo por el centro, corrió muy bien, y es ahora mismo una de las claves de este New England, y sobre todo de la parte ofensiva. Trevion Henderson mucho más gris, mucho más irregular, al menos jugó. No sabemos qué había pasado el viernes, ¿no? con ese problema personal que le imposibilitó entrenar, y evidentemente ahí hay algo detrás que espero que no le acabe afectando, pero que evidentemente lo tiene, digamos, desconcentrado o imposibilitado, por ejemplo, el viernes. No jugó del todo mal tampoco, pero bueno, que yo esperaba que hubiera sido un poquito más una situación un poco más clave. Hay una jugada que ya la habíamos visto, creo que fue en el partido de... Es un pase, es una especie de round doble con pase. En este caso fue de Efton Chins al lateral, a Drake May, que no acaba completando, igual que le pasó a Tom Brady. Esto yo creo que lo usamos nosotros el año que perdemos la final contra Filadelfia, el famoso Philly Special. Yo creo que ya habíamos intentado esa jugada nosotros, igual no salió nada bien, pero bueno, que ya usamos ayer alguna trick play, etcétera. En apartado de wide receivers y tight ends, Austin Hooper un tanto gris, fallos, ya os digo, puntuales, tanto de Diggs, de Mario Douglas, Hunter Henry tuvo otro, pero en los momentos puntuales y claves creo que se consiguió lo que había que conseguir, ¿no? Un primer down de Diggs muy importante contra la zona, dos o tres muy buenos balones de Hunter Henry, tanto en la flat como en la sim. El touchdown, por supuesto, no hay que olvidarlo, y evidentemente también todo el trabajo de Kayshon Boutte, ¿no? Incluso Efton Chins tuvo una de las recepciones. Kyle Williams fue el que no tuvo balones. De la DL ya lo hemos hablado, ¿no? Milton Williams creo que aparece en los momentos importantes. Tuvo creo que es un sack en uno de los drives para terminar la primera mitad, parando el drive y imposibilitando que fuera un field goal y finalmente fuera un punt. Igual también, ¿no? Para otro de los drives clave, en el momento clave en la segunda mitad. Barmore jugó también muy bien, consiguiendo, ya os digo, ¿no? Desde diversas posiciones generar problemas. Jennings estuvo también muy bien, que cada vez tiene más tiempo, a pesar de que se recuperó Harold Landry. Yo creo que no está al 100%. Clevon Chesson, evidentemente, la rotación con los DLs interiores también clave, poco más que decir. Creo que fueron, ya os digo, ¿no? La parte defensiva es clave en el equipo ayer. Y los linebackers, me quito el sombrero. Ya les hemos criticado muchísimo, y en cambio ayer creo que hicieron un partidazo. Limitaron absolutamente todo lo que cayó de frente de ellos en esas jugadas cortas, digamos, o de cara que tuvieron. Prácticamente no fallaron, o yo al menos no lo recuerdo, ningún tackle. El único pero es que se les escapó alguna vez Justin Herbert, ¿no? Para conseguir un primer down, pero muy rápido, sobre todo ayer Christian Ellis, que mejora, ¿no? Con Spillane a su lado. No tuvieron que hacer grandes alaracas, ¿no? En cuanto a la defensa de Titans, etcétera. No tuvimos que sacar a Marte Mapu, estuvimos jugando en nuestra defensa estándar muchísimo tiempo, y por lo tanto muy bien. Pero es que a los linebackers se le vieron rápidos, eficientes, placando muy bien. Hay alguna jugada también de carreras exteriores que doblaron muy bien, minimizando también en el momento en el que empezaba a correr de manera vertical, y minimizando las yardas, ¿no? Que es lo importante. Jugaron tremendamente bien, placaron muy bien,
atacando además con fisicalidad, yo creo que imponiendo, ¿no? Por violencia un poco todo lo que se espera, ¿no? De una grandísima defensa que evidentemente yo no me habría esperado nunca un partido de este tipo. Y la secundaria ya lo hemos hablado, partidazo de Marcus Jones, tiene 3 o 4 jugadas muy importantes, González tiene otras 2 o 3 muy importantes, Carlton Davis, que antes se me olvidaba, el número 7, también tiene sus momentos, aunque es más sucio, agarra más, etcétera, por lo tanto recibe más penalizaciones. Partidazo de Craig Woodson también. Cuando entró Woods después de la lesión de Cristian González, no se notó, lo hizo bastante bien también. Tuvieron que jugar individual mucho tiempo y creo que lo hicieron bastante bien. Poco más que decir, la secundaria ayer fue clave como en la época, como en las épocas, ¿no? Del amigo Belichick. Y en equipos especiales poco que decir, la mayoría de las coberturas de punts, como os he dicho, era desde medio campo, no tuvo mucha capacidad Marcus Jones de retornar. La parte de field goals, de kicks, Efton Chiefs como retornador es un retornador estándar, nada tampoco reseñable, y lo importante, ¿no? Borregales, que no falló absolutamente nada de lo que lanzó, 3 field goals, aunque fueran cortos, 23, 35 y 39. Y la jugada del extra point, evidentemente, un fallo de ese tipo en un partido de estos tan corto, te deja las cosas un poquito más en el alero, ¿no? Casi todos los partidos se han resuelto por muy poquitos puntos, ¿no? 3, 4 puntos, y un error de esos te puede dejar fuera. No fue el caso. En el nuestro ganamos más claramente, pero poco más. Creo que golpe de mano, volviendo al principio para hacer un resumen final, enorme la defensa, una defensa de conjunto, aunque evidentemente hay desempeños individuales que se pueden mencionar, pero creo que fue una defensa de conjunto, por lo tanto me quito la gorra, ¿no? con Sankur, que no solo la planteó, sino que supo ejecutarla cuando estaba dentro de una novedad, de un sistema que no se había visto, visto antes. Volveremos, por lo tanto, la semana que viene, volvemos a tener de nuevo otro partido en casa. Recibiremos bien a Texans o a Steelers para jugarnos el pase a la final de la conferencia, ¿no? O sea, estamos ya en la ronda divisional, una de las jornadas más bonitas, ¿no? de toda la temporada, con grandísimos partidos. El Denver Buffalo va a ser súper interesante. Chicago, San Francisco, van a ser también muy interesantes en su lado. Para mí creo que los 4 partidos van a ser tremendamente importantes y chulos. Probablemente, ya os digo, ¿no? Es la mejor jornada de fútbol americano en cuanto a calidad, ¿no? La de divisionales. Luego ya las finales de conferencia, la Super Bowl, ya tienen otros nervios. Entonces, bueno, se ve otro tipo de fútbol. Y nada, hoy directamente sin reacción en caliente os he grabado esto, pero creo que valía la pena, ¿no? Volvemos a estar en playoffs, volvemos a ganar, volvemos a estar ahí, ¿no? Dando guerra como equipo, ¿no? Simplemente 6 años después, ¿no? Así que disfrútenlo, por lo que pueda pasar. Hasta luego.